Hola, sí, buenos días. Hasta ahorita me puse en audio y video. Estaba aceptando a todos los que estaban en sala de espera y pues revisando nombres. No tomo asistencia en sala de espera porque es más demorado, es más rápido por el chat. Entonces, me responde si está Barajas. Si Barajas está, escriba presente. Barrera, Carrillo, Casteblanco. Ya contestó Carrillo. Pues, Castellanos, Cruz, Duarte, García, Gutiérrez, María Paz. Ahí contestó Duarte. Daniel García contestó. Barrera contestó. Barajas contestó. Gutiérrez María Paz. Acabo de llegar a una. Sofía Gutiérrez. Ahí está. Bueno, Casteblanco ya me contestó, creo que no. Casteblanco no me ha contestado. Cruz tampoco, Carrillo. Sí. Ah, no, perdón, Casteblanco, Castellanos. Sí, perdón, Carrillo. Bueno, digamos. Gutiérrez, Sofía ya. Jerez, Lara, León, Lesmes. León, Lesmes. Lara, Jerez, López, Moreno, Portilla, Reina, Rincón, Rivera. Reina. Moreno. Rincón ya contestó. Listo. No me ha contestado López. No me ha contestado Rivera, Lara, Jerez, Cruz, Casteblanco. No. Revisemos a ver si está Casteblanco de Blanco. Está conectado. Jerez. Listo, Jerez. Ya le puse asistencia. Reina. También ahí está. Sí, estoy hablando. Bueno, entonces, Castellanos. Me revisó. Me llegó Sara Cortés. Ya no, Castellano no está, tiene una falla. Cruz. Ah, bueno, si yo los busco en el chat, los busco con el primer apellido. Entonces tengan presente eso para Cruz Juana. Si no aparece con el apellido, pues voy a ponerle falla.
Bueno, Lara no me contestó. Miremos, voy a mirar si Lara está conectada. Lara no está en el chat. López. Tampoco tiene una falla. Rivera. Vamos a ver si Rivera está conectada. Tampoco, una falla para Rivera. Y en este 9-1 nos falta Serrano, Vázquez, Vega y Zuleta. ¿Listo? Ah, bueno, Hans. Ya se le solucionó el problema del audio. A Hans, su compañero, le ocurrió, a cualquiera le puede pasar de que entran a la reunión y no tienen audio, entonces se vuelven a salir y vuelven a ingresar. Lo que nunca falla es el chat. Eso sí puede ser el computador más viejito, el celular más viejito, el chat nunca falla. Por eso tomamos también asistencia por el chat. Vega, ¿no está? Y vamos a ver si está conectado Vega. Sara Vega. No, yo soy Juan Andrés Vega. Pasamos a 9-2. Omar. Alvarado. Barragán. Bernal. Alvarado. Bernal María José. Barragán Valeria. Ahumada. Calderón Castedo Celín. Calderón ya contestó. Celi, José David también. Cortés Delgado Herrera. Loaiza. Martínez Montaña Moreno. Osorio Nick. Montaña. Michael Steven Moreno. Martínez Laura. Belén. Laura Belén. Primer apellido de Belén. Por eso Belén, pero ¿cuál es su apellido? Su primer apellido. Ah, usted. Sus dos nombres son Laura y Belén Martínez, ya. Recuerden que yo les digo que yo reviso el apellido. Eso es lo más rápido. Osorio, Parra, Rico, Rodríguez Mozos, Torres, Trujillo, Vega, Rico, Niña Trujillo, Velázquez Vélez, bueno, Osorio Nick, no lo veo conectado. Una falla por Osorio Nick. Rico Paulo. Velázquez. Nico. Listo, ya le puse la asistencia. Rico, vamos a ver si está Rico. No está el estudiante Pablo Nicolás Rico. Vaya para Rico. Torres.
tampoco está conectada. Una falla para Torres. Y Velázquez Daniela. Ahí está Velázquez. Tampoco está Velázquez. Bueno, recuerden que estas guías de verificación, o no sé si ya les han explicado más, sin embargo lo vuelvo a repetir, estas guías de verificación lo que buscan es evaluar, mientras les voy contando, voy revisando aquí quiénes están conectados, que no hayan fotos, que no hayan intrusos. Muy bien. Bueno. La idea de estas guías de verificación es que ustedes se puede evaluar lo que se explicó en la guía 1. O sea que básicamente esta se llama guía de verificación número 1 porque estábamos hablando de la guía 1. ¿Listo? Entonces aquí buscamos sacar, evaluar lo que se explicó en la guía 1. Y con la verificación 1 queremos evaluar la guía 1. Ya ustedes conocen los códigos, sin embargo los dejo ahí, la mayoría están escritos, que los utilizamos en la plataforma para que ustedes se agreguen a los cursos, ¿no? Entonces, en los cursos, a través de estos cursos, en la plataforma de Sabia, ¿qué es lo que hacemos nosotros los docentes? Enviamos trabajos, actividades que se presentan en línea, ¿no? Todo depende de las actividades, porque todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades no tienen como una aplicación, un programa en la plataforma, ¿sí? Hay algunas que tienen, entonces se les envían por plataforma, hay otras que no tienen, pues se trabajan con el libro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? La actividad 1 se saca del texto y la actividad 2 también es el texto, son 2 puntos de la cartilla, ¿listo? Entonces uno es geometría y uno es estadística, ¿listo? Ya, el otro es el punto 6, pero en la unidad 8, en la unidad 8. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces como si ustedes tienen acceso, no, así tengan o no tengan acceso a la plataforma, Fernanda, son 2 ejercicios. Uno de qué. Ah, es que también aparecen ejemplos. Lo que pasa es que yo coloco el ejemplo del primer punto, ¿sí? O sea, el ejemplo del primer punto y el primer punto. Y abajo coloco el ejemplo del segundo punto y el segundo punto. Pregunta Sofía Delgado, media aritmética y la media, no, la mediana. De pronto la estoy confundiendo con la mediana, Delgado. La media aritmética es la que conoce igual al promedio. ¿Listo? Para Sofía Delgado que está preguntando ahí por el chat. Entonces, como son 2 puntos que están en la cartilla, entonces lo que tienen que hacer es solucionarlos, bien sea si lo quieren solucionar en hojas bien presentadas, que son las de que las del, bueno, bien presentadas no quiere decir que tiene que ser, o sea, lo que tiene que bien presentado es que sea claro, ¿no? Que no tenga tachones, que sea entendible, que el docente la pueda revisar, ¿cierto? Entonces, como van a escanear, tienen que escanear eso, debe aparecer su nombre, pueden escanearlo con la impresora, pueden escanearlo con el celular, pero que se noten, y lo envían al correo. O sea, esos 2 puntos que le dejen a esta guía, los solucionan y me los envían al correo, a este correo. A ese correo ustedes están enviando todo, ¿cierto? Todas las salidas. Para mayor facilidad de ustedes, solo envían a un correo y los profesores entramos a ese correo y sacamos todos los trabajos de cada uno. Entonces, si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Ah, bueno, el procedimiento
es obligatorio, no me vayan a entregar respuestas solas, ¿cierto? O sea, si usted llenó esa tabla, si usted dijo que esto era, que esto sí era, pues lo único que no se pide a veces es justificación, es en preguntas que son de verdadero o falso, y eso a veces, ¿no? Pero en esta actividad no hay ninguna que diga verdadero o falso, es de procedimiento, es decir, si es, si son polígonos semejantes o la mediana es tanto, la media aritmética es tanto, la moda es tanto y se explica por qué, si hay algún procedimiento. Bueno, entonces empecemos con el ejemplo 1. El ejemplo 1 ya se los había explicado la clase pasada, ¿no? Recuerden que yo les dije a ustedes que aquí les estaban diciendo que estos dos polígonos son semejantes. Al decir que son semejantes, el que los ángulos son congruentes. Recuerden que este símbolo que está acá, este símbolo que está aquí, significa que son semejantes, congruentes, perdón. Y al decir que son congruentes, estamos hablando que la medida del ángulo es igual. Trabajemos un poquito en entender qué significa el ángulo CBA. Entonces, el ángulo CBA, ¿qué significa? Significa que estamos tratando de que aquí tengo muchos avisos que ustedes no miran. Entonces me interrumpen para mirar qué es lo que estoy hablando. Tengo un color rojizo. Entonces, el ángulo CA y B, CBA, perdón. ¿Cierto? Mire, CBA. Estos tres puntos, busquémoslos. C, B y A. ¿Realmente cuál ángulo me están hablando? Me están hablando del ángulo. Realmente me están hablando de este ángulo, del B, ¿cierto? Miren. Porque entre CBA es el ángulo que está acá, o sea, este. En resumidas palabras, el ángulo CBA es el mismo ángulo B, ¿cierto? Es para que entiendan esa nomenclatura, esa escritura, ese idioma que maneja la geometría. O sea, básicamente cuando le dicen la manera extensa, la manera larga es decir el ángulo CBA. ¿Sí? Yo también le había dicho a ustedes la clase pasada que este lado se llama el ángulo BC, ¿cierto? B desde aquí hasta acá, el BC. Pero yo les había dicho a ustedes que había una opción, ¿cierto? Bueno, en el caso de los triángulos, ¿no? Porque aquí queda un poquito complejo, porque hablábamos que en los triángulos estaban las tres medidas, y nosotros podíamos decir el triángulo ABC, que tenía medida AB, otra medida BC y otra medida CD. Entonces, que podíamos nombrar el triángulo solamente utilizando una letra, pero en el caso de los polígonos no podemos hacer eso. ¿Listo? Aquí sí toca obligatoriamente escribir BC, CD o DC, ya habíamos hablado que se puede escribir de las dos maneras, ¿no? ¿Y cuál es el ángulo GFE? El ángulo G, este es el ángulo G, el ángulo F, el ángulo E y el E, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo que le están hablando? Muy bien, Dan Castedo. Le están hablando es el ángulo F, porque mire la medida que hay acá, desde aquí hasta acá, están hablando del F, o sea, están hablando de este. Entonces, para que quede claro eso, porque pues uno tiene que estar listo al idioma que quieran manejar en cualquier punto, ¿no? Entonces, están diciendo que este ángulo es congruente con este, ¿no? ¿Cuál otro? Utilizamos otro color. El ángulo E es congruente con quién? ¿Con quién es congruente? A ver, Casteo, ¿con quién es congruente? Camilo, sí, con A, María José, con el A.
Entonces busquémoslo en la lista. Si estamos hablando del E, sería este, ¿no? Este ángulo es congruente con el A, ¿cierto? Entonces como todo, ya ahí están diciendo que todos los ángulos son congruentes respectivamente, ¿no? El D con el H, sí señor, y utilicemos y el C con el G, ¿cierto? O sea, como ya sabemos que los ángulos son congruentes a pesar del tamaño, pero entonces ahora, ¿qué pasa? Si los ángulos son congruentes, o sea, son iguales, usted puede tener un, un polígono grande y la medida del polígono grande es, no sé, 70, y lo ponen y coloca ese ángulo, y como son semejantes, lo coloca ahora pequeño, y ya no mide 70, sino mide 7 centímetros, pero no importa, porque puede medir 70 centímetros o puede medir 7 centímetros, pero si tienen todos los lados iguales, todos los ángulos iguales, entonces son lados proporcionales, ¿sí? ¿Qué es proporcional? Entonces tenemos que mirar ese concepto ahora. ¿Qué pasa? Proporcional lo trabajarían de esta manera, como de una manera respectiva. El lado mayor sería 10 y el lado menor sería 5, ¿cierto? Entonces sería AB dividido, AD dividido en HE. Bueno, DA y HE. Sí, toca nombrarlos en el orden, ¿no? DA y HE. ¿Ese donde nos aparece? Ese nos aparece aquí, ¿cierto? Miren. Esa correspondencia nos está apareciendo ahí, ¿no? Bueno. Y pues obviamente DA y HE, 10 dividido en 5 nos da 2, que es la razón de semejanza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo ustedes en el punto 1 en la unidad 6? Dice, determinan las siguientes pares de figuras, son semejantes. Son semejantes. En cada caso, en caso de que lo sean, ¿cuál es la razón de semejanza? Entonces, tienen que decir si son o no son semejantes, ¿cierto? Primero que todo. Homólogo. Homólogo, creo que, si no estoy mal, significa está en la misma posición. Entonces, está este lado es homólogo al otro lado y están hablándose como, o sea, están hablando como en la misma posición, la misma correspondencia. ¿Listo, Germán? Entonces, aquí tienen que trabajar. Por ejemplo, aquí le están diciendo que estos dos miden 135, ¿cierto? Entonces, aquí le están diciendo que esto mide 135 B y D. Y aquí dice que miden 35. Pero entonces, primero que todo, ustedes tienen que saber cuánto miden estos de acá. O sea, cuánto mide el ángulo. ¿El ángulo qué? Recuerden que estamos manejando con todas las áreas que si se nos acaba el tiempo nos volvemos a conectar, ¿vale? El ángulo A, ¿cuánto vale? Y pues obviamente el ángulo ¿qué? El ángulo C.
¿Cuánto vale? Dice Laura Alvarado que mide 90. Entonces, yo les digo lo siguiente. Se supone que, por lo menos yo les estoy enseñando eso a los de séptimo. En séptimo tuvieron que haber visto que por allá Sara Vega dice los ángulos tienen que sumar 360. Sí, por ahí es. Entonces, tienen que mirar que cada polígono, si, según la cantidad de lados, debe tener la suma interna de sus ángulos debe sumar 360. Entonces, vamos a mirar si Sara Vega nos dice que tiene que dar 360, ya le vamos a responder. Se supone que, de acuerdo a la cantidad de lados, o sea, si estamos hablando de un polígono de 4 lados, de un polígono de 5 lados, entonces se supone que la suma de los ángulos de adentro, o sea, en este caso, la suma del ángulo A, B, C y D, nos debe dar siempre un mismo valor. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues les tocaría, si no lo entienden aquí, les tocaría hacer un repaso, ¿sí?, de un tema que es, a ver, de un polígono. Eso siempre se halla con una ecuación que es n-3 por 180, sí, bueno, n-2 por 180. Entonces, bueno, ya la escribo acá. Siempre se halla así. La suma interna es de 180 grados por n-2, donde n es el número de lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, de eso que trata? Trata de que si ustedes miran una figura, si tiene 4 lados, salen 2 triángulos. ¿Y cada lado cuánto tiene? Cada triángulo se supone que por definición la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. O sea que si aquí hay un ¿qué? Aquí hay un triángulo y aquí hay otro triángulo, entonces sería 180 más 180. ¿Sí? Entonces se supone que ese triángulo tiene 180 y se supone que este otro triángulo tiene 180, ¿cierto? Cada vez que ustedes miren un triángulo, van a pensar en que cada triángulo le corresponde un ángulo, o sea, bueno, la suma interna de los 3 ángulos de un triángulo siempre van a sumar 180. Pero entonces uno utiliza este método para poder saber cuánto tiene que dar la suma. Entonces, si tiene 3 triángulos, pues serían 3 veces 180. En este caso, como sería 180 más 180, ¿cuánto le daría? 360. No quiere decir que sea siempre para el cuadrado, para el rectángulo, para el rombo, ¿sí? Para cualquiera que tenga 4 lados, siempre da 360. Si ustedes solamente utilizan la fórmula, pues entonces, para saber cuánto suma internamente, entonces, ¿de qué figura estamos hablando? Trapecio. No, paralelogramo. Entonces sería 4. 4 menos 2. ¿Cuánto le daría 4 menos 2? Porque son 4 lados, siempre le resto 2, nos va a dar 2 y nos daría S igual a 360. Porque su compañera que está por ahí, se me olvidó quién contestó. ¿Quién fue? Por ahí dijo
Me dijo Sara Vega en el privado, me dijo que le iba a dar 360, entonces le quedó bien a Sara, ¿cierto? Entonces, Sara le quedó bien porque me contestó que daba 360. Listo, sí, claro. Toda figura que tenga cuatro lados, sí, entonces da siempre 360. Listo. Sabemos que el ángulo A, que no lo conocemos, el ángulo B, que sí lo conocemos, más el ángulo C, que no lo conocemos, más el ángulo D, que sí lo conocemos, nos debe dar en total 360. Entonces, sería el ángulo A más B más C más D, igual a ¿cuánto? A 360 grados. Bueno, Sara Vega nos dice que 45 y 45. Vamos a ver. Vamos a ver si ya está adelantando a los que al resultado más si le queda bien. Germán también, dicen. Dan también. Bueno, entonces, sería A lo conocemos, A no lo conocemos, más B lo conocemos, 135 grados, más C lo conocemos, no lo conocemos, más D, que sí lo conocemos, que es 135 grados, igual a 360. Entonces, ¿cuánto daría la suma de 135 más 135? Daría por acá 5 y 5, 10, lleva 1, 3 y 3, 6, 1, 7, 270. Y ese 270 que está sumando en la izquierda pasa a la derecha, ¿qué? ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con este 270? Entonces, lo pasamos a la derecha, ¿cierto? Entonces está más 270, pasa al otro lado como menos 270, ¿no? Entonces, A más C igual a ¿qué? A 360 menos 200 menos 270, ¿listo? ¿Cuánto le daría 360 menos 270? Le daría 30 y 30, 60. 30, perdón, 30 y 30, 90, perdón, sí. 90 grados. 30 y 60, 90. Y como A y C son iguales, pues entonces tenemos que buscar A más B, son iguales, entonces, pues mejor dividimos en 2, ¿cierto? Entonces el 90 dividido en 2 nos quedaría que A es igual a 45 grados y B es a 45 grados. Entonces, o sea que estos ángulos pequeñitos deberían ser 45, ¿no? De una vez decimos, si son o no son semejantes. ¿Quién me puede responder en el chat? Ah, sí, le va a quedar muy bien, Laura Alvarado. Pero entonces, a Alvarado le faltó la última parte, como se llama el remate. ¿Por qué sí son semejantes y por qué no son semejantes? Primero, son semejantes si todos los ángulos son congruentes. ¿Será que, o sea, estamos hablando de que estos ángulos pequeñitos acá, aquí cada uno vale 45. Y aquí, ¿qué pasó? Miren, aquí E, y no son congruentes. Entonces, si no son congruentes, no hayan término de semejanza.